Hermanos y hermanas en Cristo, aquí estamos para seguir con las charlas sobre la oración. Entonces vamos a ver el tema quinto. La charla es la sexta, la esperanza que atrae la gracia de Dios. Vamos a empezar con una oración a Santa María, Madre de la Esperanza, que nos ayude a entender el poder de esta virtud teologal delante de Dios y cómo Dios quiere actuar en nosotros a través de esta virtud. Pedimos a ella, que lo esperó todo de Dios, ella es la encarnación de la esperanza y por eso Dios vino a este mundo, por ella y a través de ella, porque tenía toda su esperanza puesta en las promesas y en la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Dios Padre, que es Padre de la esperanza, Jesús nos dio el Padre Nuestro, es la oración de la esperanza, en la que esperamos todo de Dios. Las peticiones llevan esperanza o no son peticiones. Entonces, tratando de entender cómo el poder de la oración precisamente es la esperanza, pues le rezamos la oración que Jesús nos enseñó para abrirnos a su paternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y reconociendo que somos templo de Dios, a Dios no hay que ir a buscarle lejos. Dios inhabita en nosotros por la gracia del bautismo, la gracia santificante. Tiene una gracia increada que se llama, que es Dios mismo. Es el don del Espíritu Santo y la posesión del Espíritu Santo y por lo tanto con él de las otras tres personas de la Santísima Trinidad. Dios mismo es el que mora en nosotros y por eso damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de esta virtud de la esperanza, hemos hablado de la fe, hemos tratado algún pequeñito resumen de lo que hemos visto en las otras charlas para intentar vivirlas. Esto es ponerse en práctica. Es un proceso, sí, es un proceso, pero es un proceso en el que Dios quiere hacer grandes obras, quiere que alucines con su acción, pero Dios necesita que demos el proceso y los pasos necesarios para el crecimiento espiritual. Entonces es ponerse en práctica y primero ya hemos hablado, es decir, la oración es un trato de amor con aquel que nos ama, presente. Y presente no es que esté aquí, no, es que está dentro de ti. Está tan presente que es más íntimo a ti que tu propia intimidad, como dice San Agustín y subraya el catecismo. Y también está trascendente, o sea, en él nos movemos, existimos y somos, pero Dios está aquí más cerca de ti que ti mismo. Entonces Dios es más tú que tú mismo. No voy a entrar en ese tema, pero bueno, quiero decir, quizá entremos más adelante en el tema de la caridad. Entonces, aquí la cuestión es saberse abrir al misterio de Dios, saberse abrir a su gracia, saber abrirse a sus dones. ¿Por qué? Pues porque le necesitamos. Entonces, la fe es la virtud que nos hace entender la bondad de Dios, nos hace entender hasta dónde Dios me ama. ¿Dónde? Pues aquí está, hasta la cruz, así me ama Dios. Entonces, por la fe sabemos cómo Dios me ama. Por la fe sabemos también el poder que Dios tiene, donde en el misterio de la resurrección, porque vamos a la cruz por la resurrección. Es decir, el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo, es el poder de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el sufrimiento. Entonces, la fe nos da un conocimiento de eso, y que está bien, pero ahora lo que está rigiendo mi vida es mi mundo afectivo, ya digo. Hay muchas más cosas que pertenecen a la fe y que os he animado a que las actualicéis, especialmente su misericordia, es decir, el amor que Dios te tiene siendo débil, siendo pobre, siendo pecador, como a mí, como a todos. Quiero decir, porque aquí nadie puede engreírse de nada delante de Dios. Mientras más humilde es uno, mientras más conoce su pobreza y su necesidad, mayor es la acción de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios mismo o la acción del Espíritu Santo en el alma. Entonces, quiero decir que aquí lo más importante es entender que la fe me abre a comprender mejor el misterio de Dios.
Pero con eso no basta, entendemos, ¿no? Porque es entender significa aceptar una realidad. Pues yo por la fe acepto en que Dios es omnipotente, Dios es omnipotente aquí y ahora, que Dios es omnipotente en mí, es decir, que todo lo que hay en mí, mi cerebro, mis pulmones, mi corazón, cualquier situación que yo tengo está en el poder de Dios. Es decir, no creer en eso, insistía el otro día en que es no creer en Dios, y no creer que su misericordia es infinita es no creer en Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios, su misericordia es infinita. Yo lo creo o no lo creo. O sea, la fe no hace que yo haga a Dios con mi fe. No. La fe lo que hace es introducirme a mí y mi mundo interior y todo mi ser en el misterio de Dios. Para que Él pueda actuar como lo que es, como Dios, como creador, como providencia y como meta. Origen, guía y meta de todas las cosas. Pero claro, aquí aparece un elemento que me parece que es importantísimo entenderlo, que es que no basta eso. ¿Por qué? Porque yo estoy movido por mis deseos. El deseo, hemos hablado de los deseos un poco, pero vamos a hablar más, el deseo de ser amado o de ser amada y el deseo de felicidad. Son los dos deseos que controlan todo el mundo afectivo humano. ¿Por qué? Porque Dios ha creado un ser con todo un mundo afectivo y con una psicología y con una serie de elementos, pero que están hechos para lo espiritual. Y lo espiritual significa relación con Dios. Lo espiritual no es, eso es espiritual, no. Puede ser psicológico perfectamente. Tantas cosas que oímos como que son espirituales y no son espirituales, sino que son simplemente psicológicas. ¿Que están relacionadas con lo espiritual? Claro, todo lo psicológico está relacionado con lo espiritual, porque todo lo psicológico ha sido creado por Dios para lo espiritual. Entonces tenemos que entender eso. Perdóname que es que quiero poner esto apagado y no sé ahora mismo cómo hacerlo. Pero bueno. Entonces, aquí lo importante es entender que Dios nos ama y quiere actuar en nosotros. La revelación de la Sagrada Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es Dios que actúa en la historia. Pero a mí no me vale de nada saber que actúa en la historia si no está actuando en mi historia. Es decir, la salvación no puede ser una cosa que pasó, tiene que ser una cosa que pasa. Entonces, ahora es como yo abro mi corazón a Dios, como abro yo mi mundo afectivo a Dios. La virtud clave, junto con la caridad, que hablaremos de ella, pero la primera se llama la virtud de la esperanza o confianza en Dios. Entonces esta virtud tenemos que trabajarla, es una virtud. Entonces como la fe es una virtud, que significa que no es un sentimiento, no es una emoción, no es una opinión, no es algo que me parece, no es algo que yo pienso, no, está basada en otro. Por eso es una virtud teologal, porque está basada en Dios y en la revelación de Dios. Entonces, yo por la fe no es lo que yo pienso, es lo que Él ha revelado. Entonces, la fe lo que me permite es entrar en contacto y en comunión con Dios. Lo mismo me pasa en la esperanza, lo que pasa es que es en otro nivel. Así como la fe me permite entender la realidad de Dios y mi realidad en relación con la realidad de Dios y la realidad de los demás en relación con la realidad de Dios, por ejemplo. Pues yo puedo entender por la fe que mi esposa está llamada a la comunión con Dios. Y eso me hace amarla de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque la mayor dignidad de tu esposa es que esté llamada a la comunión con Dios. Pero ahora tú le ayudas en ese camino de comunión con Dios o le estorbas. Y lo mismo con tu esposo. Y lo mismo con tus hijos. Quiero decir, la fe lo que me abre es a un misterio más grande que se podría entender muchas veces, pero me lo actualiza, me lo pone presente, me lo hace real. Hace que actúe acorde con la realidad revelada. Que no niega la realidad creada, no. El Redentor es el creador. Entonces la redención es una creación renovada. O sea, el catolicismo en esto es absolutamente esencial. O sea, nada de lo creado es despreciable. Todo está llamado a ser purificado y santificado. Y especialmente las relaciones humanas. Entonces, esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque la acción de Dios depende también de cómo abrimos lo creado al misterio de Dios, cómo abro mi paternidad, cómo abro mi esponsalidad, cómo abro mi filiación. Es decir, las relaciones humanas tienen que ser purificadas y recreadas en la acción de Dios, salvífica de Dios. Porque si no permanecen heridas, permanecen no abiertas al misterio para el que fueron creadas, porque han sido creadas para abrirnos a la acción de Dios y a la unión con Dios. Entonces, ¿qué es la esperanza? Así como la fe es más bien un conocimiento, más bien no, es un conocimiento de la verdad revelada. Entonces me permite asimilarlo a mí. O sea, por la fe yo asimilo las verdades que el Señor ha revelado. Entonces las asimilo en mi corazón, las hago reales aquí. Por eso hablaba mucho cuando hablábamos de la fe, de personalizar y actualizar. Personalizar, pues que si Dios es Padre, que yo soy su Hijo.
Pero en la oración trata de personalizarlo, de hacerlo personal, es decir, yo soy su hijo, Él me ama, y me ama hasta la muerte de cruz, y ¿quién es Dios, mi Padre? Y puedes irte a la inmensidad de Dios. Yo digo, había muchos santos que simplemente con la palabra Dios, pues hacían su oración. ¿Por qué? Pues porque el hombre ha sido creado para vivir de otro, para vivir del amor de otro. Lo mismo con la omnipotencia, lo mismo con la divina providencia, lo mismo con la misericordia. Es decir, no son 100.000 cosas, son algunas cosas que son esenciales para poder vivir mi vida en la presencia de Dios y en santidad y justicia. Pero lo primero es la presencia de Dios. La presencia de Dios significa la acción de Dios también, porque Dios presente actúa. Entonces, ahora está el problema de los deseos. Entonces, hay dos deseos, el deseo de ser amado y el deseo de felicidad. Son deseos espirituales. Los animales no tienen estos deseos. Y espiritual significa comunional, es decir, que otro los puede llenar o satisfacer o colmar. No, yo no puedo, porque los deseos siempre son sobre algo que está fuera, algo real, que no poseo todavía. Entonces, estos dos deseos están rigiendo el corazón humano desde el origen de su historia hasta el final. Uno me está manifestando la relación original y el otro me está manifestando la meta. Uno sobre el origen y el otro sobre la meta. Uno tiene más relación con lo femenino, el otro tiene más relación con lo masculino. Entonces, pero hay que saber abrirlos a Dios. O sea, porque si no os abro a Dios, me ponen a mí en el centro de todas las cosas. Entonces, la esperanza, la confianza es la virtud que me libera de mis propios enfermizos deseos de estar yo en el centro de todo. ¿Por qué? Porque ahora mis deseos, es decir, mi voluntad y mis afectos, no los pongo en mí, sino que los pongo en Dios. Entonces es bien importante entender que Dios me ama, pero ahora ¿estoy esperando el amor de Dios o lo estoy buscando fuera? ¿Lo estoy buscando fuera? Pues muy bien, no lo encontrarás nunca, no te preocupes. Sigue buscándolo hasta que te mueras. Te morirás amargado y solo y triste y como se muere la gente. Pues ¿por qué? Pues porque ha estado toda su vida buscando amor fuera, no lo ha encontrado, al final se crean un montón de neurosis para poder negar la falta de amor que tiene uno en su propia historia y encima tampoco de amor, porque el problema es que si no recibimos no damos. Entonces la necesidad del amor de Dios es absoluta. Jesús en su primer discurso sobre la oración, la caridad y la limosna o los sacrificios, sobre la oración, que es la relación con Dios, sobre la caridad, que es la relación con los otros, y la limosna, y la ayuno, que es la relación conmigo mismo, nos habla sobre que hay dos maneras de hacer las cosas. O orientándolas hacia afuera para que me vean, para que me alaben, para que me aprecien, para que me reconozcan, para que me estimen, y ahí estamos todos, por el pecado original, o a vuestro Padre que está en los secretos recompensará. Y ahí no estamos todos, tenemos que elegirlo. Entonces, aquellos que eligen son los que entran en el misterio de la salvación de Dios. Porque además lo dice Jesús, ya han recibido su recompensa. ¿Quién? Pues los que están buscando las cosas fuera, los que tienen sus deseos fuera. O sea, el deseo de ser amado controla tus afectos, tus emociones, y tienes que entender que controla los de tu mujer, los de tu marido, los de tu hija y los de tu hijo. Entonces, ser padre y ser madre es enseñar a mover los deseos hacia Dios y enseñar después a caminar hacia Dios. Pero el primero es el deseo de ser amado. Entonces, la confianza, yo voy a hacer una diferencia que no la he visto nunca, pero bueno, me atrevo, por ser muy osado, me atrevo a hacer la diferencia entre confianza y esperanza. La confianza más es la actitud de recibir amor, la esperanza es más la misma virtud pero en plenitud. Es decir, recibir amor de otro es la confianza, el amor del otro me hace abrirme más a él y me da más confianza en él y así puede darme más amor. Y la esperanza es esperarlo todo del otro, es decir, pero tiene un contenido muy concreto, ¿no? Aquí las virtudes no son generales, así como la fe tiene un contenido muy concreto que es la palabra de Dios, que es Dios mismo y su palabra, es decir, Jesucristo y lo que Él ha revelado para llevarnos a la unión con Él y a la unión con el Padre. Entonces es muy concreto, no es voy a la oración y no sé lo que hago. Pues madre mía, la cosa está fatal. ¿Por qué? Porque voy a la oración y sé perfectamente lo que hago. Voy a mover las virtudes. ¿Cuáles? Las virtudes que depende de mí moverlas, las que no, pues los dones del Espíritu Santo yo no sé cómo Él lo va a actuar. Procuro ser lo más dócil y las oraciones más elevadas pues procuran siempre esa docilidad que es pues un cierto abandono en la acción de Dios, es una atención confiada, atención amorosa, en la cual se le va dejando a Dios que actúe. Pero yo no puedo mover la acción de Dios. Pero hay cosas que yo sí puedo mover y las virtudes, al ser virtudes, están en mi libertad.
Es decir, con la gracia de Dios, sí, pero la gracia de Dios santificante se te dio en el bautismo y Dios nunca deja de dar su gracia para la salvación y la santidad. Entonces, no está en función de la gracia de Dios, está en función de mi personal respuesta en mi libertad. Porque Dios me quiere dar gracias infinitamente más de las que yo quiero o deseo. Entonces, quiero decir que la gracia de Dios no me va a faltar nunca, por eso Jesús siempre está un poco quejándose de la falta de fe de la gente. Pues si depende solo de la gracia, ¿por qué se queja? Es decir, cuando le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Dice, pues es que no me has dado la gracia, le podía haber respondido, ¿no? Es decir, que no es así. O sea, y cuando Jesús dice, permaneced en mi amor, también nos está diciendo, bueno, pues es que como no me das la gracia, no permanezco en tu amor. Entendamos que la gracia de Dios está entregada, está dada. Dios, en la persona de su Hijo, nos ha bendecido con toda clase de dones espirituales y celestiales eternamente. Efesios 1, 2 y 3. Habla de ese plan de Dios en el que ya nos ha querido dar todas las gracias. Entonces, la cuestión es que ahora mi libertad, la gracia, no actúa sin la libertad humana. Este es el principio central de la fe católica frente a la fe protestante. Es decir, para ellos todo es fe, pero una fe que ni Lutero sabe cómo explicarla. ¿Por qué? Porque no es pecado o no es pecado la fe, porque para él todo era pecado, como estamos completamente corrompidos, pero bueno, no entro aquí en el tema. Lo que me es importantísimo que entendamos es que la gracia de Dios quiere mi consentimiento, es decir, quiere que yo abra mis movimientos hacia Él, mi corazón hacia Él, no fuerza a nadie, no obliga a nadie. Ahí tiene esclavos, no, es la libertad de los hijos de Dios. Es la gracia que se da como expresión del amor de Dios cuando alguien se abre a Él. Entonces, la esperanza lo que hace es abrir mis deseos a Dios. O sea, lo que hace es abrir mi mundo afectivo a Dios. Y es una virtud. Es decir, es una virtud por la cual yo espero de Dios la unión con Él, es decir, la santidad, espero la vida eterna, espero el reino de Dios. Ese es el primer objeto de la esperanza. Y después todas las gracias que necesito para eso. O sea, pongo todo mi mundo afectivo en Dios. O sea, porque tu mundo afectivo, insisto, está movido por el deseo de ser amado y por el deseo de felicidad. Entonces la esperanza lo que hace es abrir esos dos, la confianza y la esperanza, que se pueden equiparar. O sea, me da lo mismo que les llamemos de la misma manera o de distinta. Simplemente para ayudar a entender que hay una más sobre los dones que necesito, porque todos necesitamos amor. Y entonces el problema es que o mi confianza está puesta en Dios o el deseo de ser amado está rigiendo mi comportamiento. Entonces, insisto, el deseo de ser amado es el egoísmo mismo. Cuando era pequeñito no, porque estaba en mis padres, entonces ellos ocupaban el lugar de Dios, entonces toda mi esperanza estaba en ellos, que me iban a dar no sé qué, que me iban a cuidar, que son divina providencia, que me iban a dar todo. Entonces, crecer es darme cuenta que mis padres no pueden colmar ese deseo. Pero yo puedo abrirlo a Dios, que es lo que la misión de los padres tiene. Lo que Jesucristo como hermano y como amigo viene a enseñarnos que, pues a poner nuestra confianza en Dios. Yo siempre estoy contigo, Padre. Yo no hago nada sin ti. Jesús es una absoluta, total, radical, permanente confianza en el Padre. Y el Padre por eso está siempre, y en María lo mismo. Sí, porque en Jesús podemos decir, bueno, es que es el verbo divino. La persona es divina, pero la humanidad es la humanidad. O sea, no hay mezcla ni confusión. Entonces, como hombre, tiene toda su confianza puesta en Dios. Por eso ora para abrir su corazón más todavía a la acción de Dios y al poder de Dios. Él conoce al Padre. Entonces, vamos a ir un poco a entender esta virtud y ponerla en práctica en la oración. O sea, todos los salmos son salmos, el 99% de salmos tratan de mover la confianza. Yo rezaba esta mañana, digo, bueno, pues es que siempre es un poco lo mismo, ¿no? El Señor se goza en los que le temen, en los que esperan en su amor, en los que esperan en su amor. ¿Esperamos en el amor de Dios? Ese era el Salmo 147. El 143, en la mañana dame a conocer tu amor. Es decir, le está pidiendo a Dios amor, porque confío en ti. Entonces, es esperar de Dios el amor, que necesito. Entonces Dios te quiere dar ese amor, pero si no lo esperas de Él, el problema, insisto aquí en los deseos, es que no son momentáneos, son modos de existir en relación con el Creador y con la vida eterna, es decir, con la meta última, con la unión con Dios. Entonces el ser espiritual, por su propia naturaleza, está orientado hacia un origen, para recibir del origen lo que necesita, y orientado hacia una meta, porque es la unión con Dios. Entonces Dios no nos ha creado perdidos, no, Dios nos ha creado con deseos.
Y estos deseos tienen una relación con Dios. Entonces yo tengo que aprender ahora a abrirlos a Dios porque no están en Dios. Esto se llama pecado original. Es decir, originalmente estaban en Dios cuando nos creó y Adán y Eva por eso podían estar desnudos sin sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque la plenitud de la acción de Dios, del Espíritu en su alma, en su corazón, en toda su estructura mental y afectiva, era tan fuerte que veían con los ojos de Dios. Entonces todo lo veían en la pureza y en la plenitud del sentido que Dios le había dado. A partir de ese momento, pues como sabemos todos, ¿pero qué es lo que hizo? Dudaron de Dios, desconfiaron de Dios y rompieron la relación con Dios. Entonces ahora tenemos que aprender a abrir esa relación con Dios, a entender que Dios es Padre hasta un punto que no podemos entender. ¿Por qué? Pues porque ha entregado a su Hijo a la muerte de cruz siendo pecadores. Esa es la paternidad de Dios. Todavía algunos siguen teniendo ideas oscuras de Dios como castigador, como que me va a fastidiar, que si sigo su voluntad me van a venir enfermedades. Quiero decir, eso es absolutamente demoníaco. Trata de tener un poquito más de fe y por eso hay que crecer en la fe, en la oración. Porque si no, la esperanza tampoco va a funcionar. Yo no pongo mi confianza o mi esperanza en alguien que sé que no me ama, ¿no? Entonces, si yo no entiendo primero que me ama, ¿cómo voy a poner mis deseos en él? Lo primero es la fe, pero la fe genera esperanza o confianza. De hecho, la acción de Dios en el Evangelio no habla nunca de la confianza o de la esperanza, que yo sepa. ¿Por qué? Porque la fe incluye la confianza e incluye la esperanza. Pero tengo que trabajarlas yo. Entonces, me parece que es importantísimo que entendamos primero el fundamento de la confianza y de la esperanza. Son dos atributos divinos, que lo sé por la fe. Insisto, hay una conexión entre las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para sanarnos y llevarnos a la plenitud de la unión con Él. Pero depende de cómo yo trabajo mi interioridad, es decir, cómo trabajo mi corazón, cómo lo abro a Dios, cómo quito todo lo que hay desordenado dentro y que son mis deseos, que me apartan de Dios, que me hacen más egoísta, que me centran en mí mismo. Si leéis a San Pedro, si leéis a San Pablo, veréis que siempre están hablando de los deseos antiguos y ahora tenemos unos deseos nuevos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una esperanza nueva, porque nuestra esperanza está en Dios. No vivimos como los paganos sin Dios. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza la hemos puesto en Dios. Entonces Dios ahora actúa, pero actúa a través de la esperanza. Dios no puede actuar fuera de la esperanza. ¿Por qué? A ver si lo podemos entender porque me parece que es muy importante. Es decir, si la esperanza es un deseo sobre algo que no tengo todavía y que no está en mi mano conseguirlo. Puede ser difícil o fácil. Normalmente se aplica la esperanza a algo que es dificultoso y que es de futuro, así cuando se define. Pero es que en relación con Dios cambia un poquito la cosa, porque no es de futuro, es de presente, es la gracia de Dios. Pero yo no puedo generar la gracia por mí mismo, tengo que esperarla de otro. Entonces tengo que esperarle el don de Dios, tengo que esperarlo. Si no lo espero, el problema es que todo lo que está pasando dentro de mí, como lo que está pasando dentro de ti en tu vida, todo lo que ha pasado hoy, lo que pasó hace 20 años y lo que va a pasar dentro de 15 años, está todo controlado por dos deseos. El deseo de ser amado y el deseo de felicidad. Y estos dos deseos tengo que aprender a abrirlos a Dios. Entonces la esperanza lo que hace es esperar de Dios, que colme mi corazón con su amor. Porque soy hijo, entonces ser hijo significa recibir el Espíritu. Son hijos de Dios los que se dejan mover, guiar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el mismo amor de Dios. Entonces una persona divina que es amor. Pero claro, si yo no estoy poniendo mi deseo, esperando el amor de Dios, ¿qué pasa? Que necesariamente ese amor lo estás buscando fuera. Necesariamente significa necesariamente. Es decir, que no puedes dejar de buscarlo fuera. Pero el problema es que ese deseo de ser amado es el egoísmo mismo. Es decir, cuando eras pequeño, no, porque estaban tus padres que están ahí para abrirte a Dios. Entonces Dios lo ha hecho así, que el niño ponga sus deseos en los padres para que los padres tengan el poder de educar. Por eso todo el problema ahora que quieren romper la educación y pasar la educación al Estado es para romper la relación con Dios. Es todo demoníaco. ¿Por qué? Pues porque los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Y es un derecho de los padres la educación de los hijos. No el Estado. El Estado no tiene ningún derecho sobre ninguna persona humana. El Estado está siempre como subsidiario. Bueno, me estoy enfadando. No me he enfadado porque es que está la manipulación, la cosa, que quieren manipularnos y llevarnos todos a una ideología porque quieren romper el plan de Dios, que quede claro. Esto es así la cosa. Pero la cuestión está en que yo puedo abrirme a Dios. Entonces, ¿qué es la cuestión esencial? Aquí, en la oración. Entonces me abro a Dios a través de la confianza. Por eso todos los salmos, que son la manera en que Dios nos enseña a rezar, son sobre la confianza. Son sobre abrir el corazón al poder de Dios, al amor de Dios. He leído ahí dos, pero os puedo coger cualquier salmo y todo es lo mismo. Es dejarle a Dios. Es esperar en Dios.
Dichosos los que esperan en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es decir, es una repetición continua. ¿Por qué? Porque esta es la virtud. La confianza y la esperanza es la virtud que me abre. Por eso toda la devoción al corazón de Jesús me abre a Dios. Toda la devoción al corazón de Jesús está basada en ¿qué? En la confianza. En ti confío. Pero es lo mismo en Sor Faustina Kowalska. Es todo, Jesus, I trust in you. Jesús, en ti confío. ¿Por qué? Pues porque la confianza hace esperar que de un corazón que está en Sor Faustina, es muy claro, el corazón traspasado de Cristo, el corazón herido de Jesucristo, el corazón lleno de amor del Redentor, que es el corazón de Cristo, lo único que está queriendo es darnos. Pero necesita que yo ponga mi sed de recibir amor en Él. Porque si no, no resolvemos los problemas. Porque el principal problema es el deseo de ser amado. Entonces en el momento en que no está puesto en Dios, tampoco voy a poner mi felicidad en Dios. ¿Por qué? Pues porque no. Entonces lo primero es entender, por eso la anterior charla fue sobre la fe en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, es que alguien me ama aquí y ahora. Esto es lo que hace la esperanza. La esperanza no es una virtud de futuro solamente, es una virtud de presente. ¿Por qué? Porque me instala en el presente. Me afirma en el presente. ¿Por qué? Porque no estoy esperando lo que va a pasar. Lo que va a pasar está en la esperanza. ¿Por qué? Pues porque sé que está en el poder de Dios, en la divina providencia de Dios y en el amor de Dios, y no me preocupa ni un nada. Es decir, no os preocupéis, dice Jesús. ¿Cuántas veces lo dice? Mi pequeño rebaño, no temáis. El Padre se ha complacido en daros a vosotros el reino. Es decir, no tengáis miedo, o sea, no os metáis en la cabeza qué va a pasar en el futuro. Lo que va a pasar en el futuro está en la divina providencia, para mí, para mi santidad y para la unión con Dios. Pero a mí lo que me tiene que preocupar es cómo estoy viviendo el presente, porque el presente está regido por mis deseos. Entonces, si mis deseos están abiertos a Dios, pues ahora buscaré el reino de Dios, que es la acción de Dios, y la santidad que viene de esa acción de Dios. Pero si no, no estaré buscando el reino de Dios, me estaré buscando a mí mismo. Con mis gestos, con mis planes, con mis proyectos, con las cositas que yo me hago, que son muy buenas y muy santas, pero no valen para nada. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios solo vale la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es lo que se llama la justicia. La justicia no es yo hacer mis cosas, la justicia es la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios se va manifestando siempre en el presente. Entonces, insisto en el punto de esta virtud porque me permite abrir mi deseo de ser amado a Dios y mi deseo de felicidad. Insisto, estoy insistiendo más en el otro porque normalmente se habla, incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la virtud de la esperanza, la referencia, aunque es a ambos, es más a la vida eterna, es más a la unión con Dios, es más a la meta y a las gracias que necesito para recibir, pero una de las gracias esenciales es el amor de Dios. Es decir, sin el amor de Dios yo no puedo caminar hacia la meta. Entonces lo principal es entender que es que hay un amor que quiere actuar ahora en nosotros. Es lo que es la salvación. El reino de los cielos está aquí. Convertíos y creed. ¿Por qué? Pues porque Dios está queriendo actuar. Pero depende de mis deseos. Depende de si mis deseos están en Dios o están en otro sitio. Entonces la esperanza lo que hace es mover mis deseos. Dice el Catecismo en el número 18-17 y el número 18-18. Es hasta el 18-21 en que habla de la esperanza. Entonces, la esperanza es una virtud teologal. Solo hay 3 virtudes teologales. Fe, que es más sobre el conocimiento. No es solo conocimiento, porque es una relación personal. Entonces, pero sí es más sobre la realidad de Dios y mi realidad delante de Dios. Es decir, cuáles son las verdades sobre Dios que afectan directamente a mi existencia y a mi relación con Dios para poder vivirlas aquí y ahora. Y la otra es la esperanza, que lo que hace es mover mis deseos hacia Dios, y la caridad, que me permite vivir la unión con Dios, me permite gozar en Dios, permite que mi alma se regocije en Dios mi Salvador. Entonces, estas virtudes son las que nos ponen en conexión con Dios, junto con la humildad, que hablaremos de ella en otras charlas. Pero trabajar la esperanza, es decir, la esperanza es una virtud teologal. Por lo tanto, teologal significa que su origen, su objeto y su meta es Dios. Eso significa teologal, es decir, que es sobre Dios. No es sobre mí, es sobre Dios, me saca de mí, rompe con mi yo egoísta de mis deseos que están siempre centrados en mí. ¿Por qué? Porque mis deseos no pueden estar más que centrados en mí. A no ser que haya alguien más grande con unos dones que me superan, y entonces entiendo que mis deseos es una estupidez que estén centrados en mí. Entonces los abro a Él para que los colme y desde ahí poder madurar y crecer. Entonces la esperanza lo que hace es este efecto de abrir el corazón a Dios. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Es decir, a Dios, porque el reino de los cielos y la vida eterna son Dios. Como felicidad nuestra.
Si ponemos nuestra felicidad, anhelamos, aspiramos, es desear. Es como el anhelo y el aspirar a algo es desear algo. Poniendo nuestra confianza, y ahora tiene como una segunda parte. La primera es dónde está fijada la esperanza, que es en Cristo, es nuestra ancla, es la vida eterna, es Dios. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza no solo contiene el fin, es decir, la unión con Dios, que se va realizando poco a poco, sino la gracia actual que necesito para mantener esa unión con Dios y caminar cada vez más profundamente hacia esa unión con Dios. Es decir, lo que hace es poner todos mis deseos y todos los movimientos afectivos en Dios, esperándolo todo de Él, confiando en Él, esperando en su amor. Entonces, Dios actúa en la medida de la confianza. Es decir, nadie que esperó en el Señor quedó defraudado. Entonces os animo a trabajarla, seguiremos, la próxima charla es sobre la confianza en el amor de Dios. Entonces, pero tiene dos atributos, su omnipotencia y su misericordia. ¿Cómo no voy a esperar en Dios? O sea, los dos atributos divinos que sostienen la esperanza es su misericordia, que es el amor por mí siendo pecador y siendo débil y siendo frágil y con mis miserias y con mis lo que sea, y su omnipotencia. Es decir, Dios todo lo puede. Claro, si no tengo fe, pues es muy difícil que tenga esperanza. Pero el problema, insisto, es un problema estructural y ontológico, es de cómo estamos hechos, es de la naturaleza. El momento en que el ser humano no está abierto a Dios, está completamente centrado en sí mismo. Y esto cualquier ser humano, creyentes y no creyentes. Pero el problema es que los creyentes estamos ahí también. Entonces, tenemos que aprender a abrirnos al poder de Dios y a la fuerza de Dios. Entonces, acabamos aquí, con la Virgen María, pidiéndole a ella. La Virgen María es la encarnación de la esperanza. Todo el pueblo de Israel está creado en la esperanza. Es un pueblo que se crea con una promesa. La promesa que comienza con Abraham, que esperó contra toda esperanza, como dice Romanos 4. ¿Por qué? Porque contra toda esperanza en él mismo, porque él no podía ser padre. Él era viejo y su mujer estéril. Contra toda humana esperanza, esperó en Dios. Y Dios lo cumplió. Entonces, la historia de la salvación comienza con la fe en Dios primero y con la esperanza que genera la fe, sabiendo que Dios podía cumplir las promesas, porque sabía que Dios da vida a los muertos, lo dice así San Pablo en Romanos 4:17, y es capaz de llamar lo que no es a ser, y sostener lo que es en su existencia. Entonces, se fundamentan esos dos atributos de Dios. Entonces ella, la Virgen María, que es como diríamos, el culmen de toda la vida del pueblo de Israel, yo me atrevo a decir que es la encarnación de la esperanza, porque lo espera todo de Dios, y por eso Dios actúa en ella de una manera que es alucinante. La pone por encima de todos los ángeles y los santos por su esperanza de Dios, por su confianza en Dios. Nosotros podemos crecer en esa virtud siempre, en todo momento, y os animo a crecer. Le pedimos a ella que nos ayude a entenderlo, el poder de Dios y el deseo y la misericordia de Dios con los pequeños y los humildes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sabiendo que somos templo de Dios, que Dios inhabita en nosotros, ese Dios que puede hacerlo todo, que tiene poder para realizar más de lo que imaginamos o pensamos. Efesios 3:20. Y que está en nosotros ese poder. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ánimo a crecer en la vida de oración. Nos vemos en la próxima.